Testifiqué contra mi vecina y ahora todo el vecindario me odia. Mi nombre es Ana y tengo 34 años. Hasta hace 3 meses, pensaba que tenía una vida perfecta en mi pequeño barrio residencial. Tengo casa propia, trabajo estable como contadora y vecinos que consideraba amigos. Ahora estoy encerrada en mi casa, con las cortinas cerradas, porque no puedo ni salir a comprar comida sin que me miren como si fuera un monstruo. Todo comenzó con Elena Morales, mi vecina de al lado. Una mujer de unos 45 años, divorciada, madre de 2 adolescentes, Sofía de 16 y Carlos de 14. Siempre me pareció simpática, de esas personas que te saludan con una sonrisa y te ofrecen café cuando te encuentran en el jardín. Llevábamos 5 años siendo vecinas y nunca tuvimos problemas. Es más, cuando mi mamá murió el año pasado, Elena fue la primera en traerme comida y acompañarme en los momentos más duros. Por eso lo que pasó me destroza tanto. Porque nunca imaginé que esa mujer aparentemente perfecta escondiera algo tan terrible. El primer indicio fue hace 4 meses. Estaba trabajando desde casa un viernes por la tarde cuando escuché gritos que venían de la casa de Elena. Al principio pensé que era la televisión muy alta, pero los gritos se volvieron más intensos. Eran voces de niños, específicamente de Carlos, gritando no, por favor, no, una y otra vez. Me asomé por la ventana y vi a Elena en su patio trasero, con algo en la mano que parecía un cinturón. Carlos estaba en el suelo, acurrucado, tratando de protegerse. Elena le gritaba cosas que no pude entender completamente, pero sí escuché cuando le decía eres un inútil, igual que tu padre. Mi corazón se aceleró. Nunca había presenciado algo así tan de cerca. Durante unos minutos me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Era mi responsabilidad intervenir? ¿Y si estaba malinterpretando la situación? Los gritos pararon abruptamente. Vi a Elena entrar a la casa y a Carlos levantarse lentamente del suelo. Incluso desde mi ventana pude ver que cojeaba. Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando los gritos de Carlos en mi cabeza. Al día siguiente, cuando vi al chico salir para la escuela, tenía un ojo morado que trató de ocultar con una gorra. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención a lo que pasaba en la casa de Elena. No era que me hubiera vuelto una espía, pero esos gritos me habían marcado. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Carlos y Sofía casi nunca jugaban afuera, siempre se veían tensos cuando estaban con su madre, y en más de una ocasión vi a los chicos con marcas extrañas en los brazos. Un día, mientras regaba mis plantas, Sofía se acercó a la reja que separaba nuestros patios. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Hola, Ana», me dijo con voz temblorosa. «Hola, cariño. ¿Está todo bien?» Se quedó callada por un momento, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo o no. ¿Alguna vez has pensado en llamar a la policía por algo que no estás segura si es verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Esta niña de 16 años me estaba pidiendo ayuda de la manera más sutil posible. «Sofía, si algo está pasando». «No pasa nada», me interrumpió rápidamente, mirando hacia su casa. Solo era una pregunta hipotética para un ensayo de la escuela. Pero sus ojos me decían otra cosa completamente diferente. Esa tarde llamé a la línea de ayuda para casos de abuso infantil. Me dijeron que si tenía sospechas fundadas, debería hacer un reporte, pero que necesitaba evidencia más concreta. Evidencia. Esa palabra se quedó rebotando en mi cabeza durante días. 2 semanas después, la conseguí de la peor manera posible. Era un domingo por la mañana cuando escuché el ruido más fuerte que había oído en mi vida. Parecía como si algo pesado hubiera caído. Salí corriendo al patio y vi a Carlos tirado en el suelo, al pie de la escalera que llevaba a la puerta trasera de su casa. No se movía. Elena apareció segundos después, gritando histéricamente, «¡Carlos! ¡Dios mío! ¡Carlos!». Salté la reja entre nuestras casas y corrí hacia él. Estaba consciente pero claramente herido. Tenía sangre en la cabeza y su brazo izquierdo estaba en una posición muy extraña. «Llamaré a una ambulancia», grité. «No», respondió Elena inmediatamente. «Está bien, solo se tropezó. Carlos, levántate». Pero Carlos no podía levantarse. Estaba pálido y respiraba con dificultad. «Elena, necesita atención médica. Ahora». Mientras esperábamos a los paramédicos, Elena no dejaba de repetir la misma historia. Carlos había salido corriendo de la casa después de una discusión y se había tropezado con las escaleras. Pero algo no cuadraba. Las escaleras tenían solo 3 escalones, y las heridas de Carlos parecían más graves de lo que esa caída podría causar. En el hospital, mientras Elena llenaba papeles, me quedé con Carlos. Estaba sedado,
pero cuando abrió los ojos por un momento, me susurró algo que me heló la sangre. Ella me empujó por las escaleras. Esas 5 palabras cambiaron todo para mí. Ya no eran sospechas o interpretaciones. Era la confesión de un niño herido. Esa misma tarde, después de asegurarme de que Carlos estaba estable, hice algo que sabía que no tendría vuelta atrás. Fui a la comisaría y presenté un reporte formal por abuso infantil. Lo que siguió fueron 2 semanas del infierno. Los servicios sociales comenzaron una investigación discreta. Entrevistaron a Carlos y Sofía por separado, revisaron sus expedientes médicos y hablaron con maestros y otros vecinos. Elena no sabía que yo había sido quien hizo el reporte, pero algo debía sospechar porque su actitud hacia mí cambió completamente. Ya no me saludaba, y cuando nuestras miradas se cruzaban, veía algo oscuro en sus ojos que me daba escalofríos. Durante esos días, descubrí cosas sobre Elena que nunca hubiera imaginado. Aparentemente, había tenido problemas con el alcohol desde su divorcio, algo que había ocultado muy bien. Los niños habían estado cubriendo por ella durante años, inventando excusas para sus ausencias en eventos escolares y sus cambios de humor erráticos. Sofía finalmente habló con los trabajadores sociales. Les contó sobre años de abuso físico y psicológico, sobre noches sin comer porque Elena había gastado el dinero de la comida en alcohol, sobre tener que cuidar de Carlos cuando su madre tenía episodios violentos. La investigación reveló un patrón de abuso que se había intensificado en los últimos meses. Carlos tenía múltiples fracturas mal curadas que nunca habían sido reportadas apropiadamente. Sofía tenía cicatrices en la espalda que claramente no eran accidentales. Cuando arrestaron a Elena una mañana temprano, toda la cuadra salió a ver. Yo observé desde mi ventana mientras la llevaban esposada. En ese momento, ella volteó hacia mi casa y me vio. La expresión en su rostro no era de una mujer que acababa de ser arrestada injustamente. Era la expresión de alguien que sabía exactamente quién la había denunciado. Al principio, algunos vecinos reaccionaron con shock y apoyo hacia los niños. La señora García, que vive en la esquina, vino a preguntarme qué había pasado. Le expliqué la situación básica sin entrar en detalles, pensando que la gente entendería que había hecho lo correcto. Estaba muy equivocada. A los pocos días comenzaron los comentarios. Elena siempre fue una buena madre, esos niños están exagerando, seguramente hay más en esta historia. Pero el comentario que más me dolió vino de Marta, mi vecina de enfrente, con quien había desarrollado una amistad durante los años. Ana, no puedo creer que hayas destruido a esa familia basándote en chismes y suposiciones. Marta, vi cómo empujó a Carlos por las escaleras. Escuchaste ruidos. Viste a un niño que se cayó. El resto son interpretaciones tuyas. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía explicarle lo que había visto sin sonar paranoica? ¿Cómo podía hacerle entender que no había actuado por capricho, sino porque un niño me había pedido ayuda con sus ojos? La situación empeoró cuando Elena salió bajo fianza 3 días después. Inmediatamente comenzó su campaña de relaciones públicas en el vecindario. Iba de casa en casa, llorando, contando su versión de la historia. Ella era una madre soltera tratando de disciplinar a niños problemáticos, y yo era una solterona amargada que había malinterpretado una situación normal. El golpe final llegó cuando descubrí que Elena había estado diciendo que yo tenía obsesión con su familia, que la espiaba constantemente, y que había inventado todo por celos hacia su familia perfecta. En cuestión de una semana, me convertí en la paria del barrio. Los niños dejaron de saludarme cuando pasaba. Los adultos cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo. Alguien puso un letrero en mi jardín que decía mentirosa en letras rojas. El primer acto de vandalismo fue sutil. Alguien dejó que el aire se saliera de las llantas de mi coche. Después vinieron los huevos en mi puerta principal. Luego, alguien tiró basura en mi patio durante la noche. Pero lo que realmente me quebró fue cuando fui al supermercado local y la cajera se negó a atenderme. No servimos a gente como tú, me dijo Sandra, una chica que conocía desde que se mudó al barrio hace 2 años. ¿Gente como qué? Gente que destroza familias por diversión. Tuve que dejar mis compras y salir de la tienda con toda la humillación del mundo. En el estacionamiento, vi a varias vecinas que me miraban y susurraban entre ellas. Una de ellas, Rosa, se acercó a mí. Ana, todos sabemos lo que hiciste. Elena es una buena mujer que está pasando por un momento difícil, y tú la apuñalaste por la espalda. Rosa, hay evidencia. Los servicios sociales encontraron. Los servicios sociales pueden ser manipulados por personas como tú que saben cómo mentir convincentemente. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Empezaba a cuestionar mi propia cordura. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si había malinterpretado todo?
¿Y si Elena realmente era una buena madre y yo había destruido una familia inocente? Pero entonces recordé los ojos de Carlos cuando me susurró, ella me empujó, y supe que no podía haber imaginado eso. Las semanas previas al juicio fueron una pesadilla constante. Elena había contratado a un abogado agresivo que comenzó a construir un caso basado en desacreditarme como testigo. Según ellos, yo era una mujer soltera y amargada que había desarrollado una obsesión enfermiza con la familia Morales. Su estrategia funcionó. Vecinos que habían sido mis amigos durante años ahora testificarían a favor de Elena, describiendo a una madre dedicada que hacía lo mejor que podía con dos adolescentes difíciles. Marta vino a mi casa una tarde, no para apoyarme, sino para pedirme que retirara mi testimonio. Ana, todavía puedes arreglar esto. Elena está dispuesta a perdonar si admites que exageraste la situación. ¿Perdonar? Marta, esa mujer abusó de sus hijos durante años. Eso es lo que tú dices. Pero todos los que la conocemos sabemos que es incapaz de algo así. Entonces explícame las fracturas de Carlos. Explícame las cicatrices de Sofía. Los niños pueden ser muy creativos cuando quieren salirse de problemas. Tal vez inventaron historias para evitar ser castigados por mal comportamiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer estaba insinuando que dos niños se habían autolesionado para evitar ser disciplinados. Marta, sal de mi casa. Ahora. Ana, toda la comunidad te está dando una oportunidad de hacer lo correcto. Ya hice lo correcto. Protegí a dos niños indefensos. Después de que se fue, me di cuenta de algo terrible. El vecindario entero había decidido que Elena era la víctima y yo era la villana. No importaba qué evidencia presentara la fiscalía, la opinión pública ya estaba formada. El día del juicio llegué temprano a la corte. Elena estaba rodeada de al menos 20 vecinos que habían venido a apoyarla. Yo estaba completamente sola, excepto por la fiscal que manejaba el caso. Los primeros días fueron brutales. El abogado de Elena me destrozó en el estrado. Me hizo parecer como una mujer desequilibrada que había malinterpretado situaciones normales de disciplina parental. Presentó testimonios de vecinos que describían mi comportamiento errático y mi obsesión con la familia Morales. Elena lloró convincentemente mientras describía lo difícil que había sido criar sola a dos adolescentes rebeldes. Negó categóricamente haber abusado de ellos, explicando las lesiones como accidentes o consecuencias de actividades deportivas. Por un momento, mientras la escuchaba, casi llegué a creer su versión. Era muy convincente, muy creíble. Entendí por qué el vecindario la apoyaba. Pero entonces llegó el momento decisivo. Carlos y Sofía testificaron. Y no solo confirmaron todo lo que yo había reportado, sino que revelaron cosas mucho peores. Años de abuso sistemático, amenazas de muerte si hablaban, noches enteras encerrados en sus cuartos sin comida ni agua. Sofía, con voz temblorosa pero firme, contó sobre la vez que Elena la quemó con una plancha por no haber lavado los platos correctamente. Carlos describió cómo su madre lo había obligado a dormir en el patio durante invierno como castigo por sacar malas calificaciones. Pero la bomba final vino cuando la fiscal presentó grabaciones de audio que Carlos había estado haciendo en secreto durante meses con su teléfono, documentando los abusos. En esas grabaciones se escuchaba claramente la voz de Elena gritando, amenazando, y el sonido inconfundible de golpes. La sala se quedó en silencio absoluto. Miré hacia donde estaban sentados los vecinos y vi cómo sus expresiones cambiaban lentamente de apoyo a horror. Elena fue declarada culpable en todos los cargos. Pensé que la verdad me vindicaría ante mis vecinos. Pensé que se disculparían, que reconocerían que había hecho lo correcto, que todo volvería a la normalidad. Estaba completamente equivocada. En lugar de admitir que se habían equivocado, muchos vecinos simplemente desaparecieron de mi vida. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de error. Simplemente actuaron como si nada hubiera pasado, pero siguieron evitándome. Otros reaccionaron con resentimiento. Marta me culpó por no haber manejado la situación de manera más discreta. Según ella, podría haber hablado directamente con Elena en lugar de traicionar la confianza del vecindario involucrado a las autoridades. Podrías haber arruinado nuestro barrio, me dijo. Ahora todos van a pensar que somos el tipo de comunidad donde pasan estas cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. Se preocupaba más por la reputación del barrio que por dos niños que habían sido torturados durante años. Algunos vecinos llegaron más lejos. Rosa comenzó a difundir el rumor de que yo había exagerado mi testimonio para ganar protagonismo. Según su versión, Elena sí había abusado de los niños, pero no tan gravemente como yo había reportado,
y mi intervención había empeorado la situación. El señor Pérez, que vivía 2 casas más abajo, comenzó a decir que todo había sido una conspiración entre los niños y yo para deshacernos de Elena porque no nos gustaba cómo manejaba su propiedad. Era como vivir en una realidad alternativa donde salvar a 2 niños del abuso se había convertido en el crimen, y abusar de ellos durante años era solo un error de juicio que no ameritaba las consecuencias que Elena estaba enfrentando. Han pasado 3 meses desde el juicio, y mi situación no ha mejorado. Elena está en prisión, Carlos y Sofía viven ahora con su tía en otra ciudad, y yo sigo siendo la villana de esta historia para la mayoría de mis vecinos. He considerado mudarme, pero no debería tener que hacerlo. Esta es mi casa, mi hogar. ¿Por qué debería ser yo quien huya? Ayer recibí una carta de Sofía. Me agradecía por haber tenido el valor de hablar cuando nadie más lo hizo. Me contaba que ella y Carlos están en terapia y que poco a poco están sanando del trauma. Me decía que soy su heroína. Lloré al leer esa carta, porque en medio de todo este infierno, me recordó por qué hice lo que hice. No fue por protagonismo, ni por amargura, ni por ninguna de las razones maliciosas que mis vecinos han inventado. Lo hice porque 2 niños necesitaban que alguien los protegiera. Pero ahora me enfrento a una realidad diferente. No todos los héroes tienen finales felices. A veces hacer lo correcto tiene un precio que nunca imaginaste que tendrías que pagar. Mi trabajo se ha vuelto mi único refugio, ya que trabajo desde casa. Hago mis compras en un supermercado al otro lado de la ciudad. He perdido amistades de años. Mi vida social se ha reducido a videollamadas con mi hermana, que vive en otro estado. Lo más cruel es que algunos de mis exvecinos han comenzado a actuar como si ellos hubieran sido parte de rescatar a los niños desde el principio. Marta le dijo a mi hermana por teléfono que todos sabíamos que algo raro pasaba, pero Ana fue la valiente que finalmente actuó. Es como si hubieran reescrito la historia para evitar enfrentar el hecho de que estuvieron dispuestos a defender a una abusadora antes que escuchar a los niños que pedían ayuda. No sé cuál será mi futuro aquí. No sé si alguna vez podré tener una relación normal con mis vecinos, o si debería simplemente aceptar que hice lo correcto pero perdí mi comunidad en el proceso. Lo que sí sé es esto: si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Porque al final del día, 2 niños están vivos y seguros, y eso vale más que cualquier amistad o comodidad social que haya perdido. Pero duele. Duele muchísimo ser odiada por salvar vidas. Solo espero que algún día, cuando Carlos y Sofía sean adultos felices y sanos, mis vecinos entiendan que había vidas en juego, no solo la reputación de un barrio. Hasta entonces, seguiré viviendo con las cortinas cerradas, pero con la conciencia tranquila.